este cuerno pequeño una herida mortal al final de su periodo de dominio? Claro que sí. Ahora, vamos a notar en Apocalipsis el siguiente paso. Vamos al versículo 15. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué representa el agua? Muchedumbres de gentes. Pregunta, ¿hay alguna conexión entre echando muchas aguas y la bestia que se levanta del agua en Apocalipsis 13? Sí. Claro que sí, es durante los 1260 años. Dice que echa aguas tras la mujer como un ¿qué? Como un río, es decir, sus muchedumbres, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Pregunta, ¿a dónde huyeron los que estaban siendo perseguidos en Europa buscando refugio de la persecución? ¿Quién los ayudó? La tierra. ¿Esperarían ustedes conseguir eso como el siguiente paso? Cuando están siendo perseguidos, ¿esperarían conseguir que la tierra ayude a la mujer? Yo esperaría eso, porque esa es la misma secuencia de Apocalipsis 13. Interesante que en Apocalipsis 13, inmediatamente después de los 1260 años, que dice que la bestia recibió su herida mortal, dice, vi una bestia que se levantó ¿de dónde? De la tierra. Entonces, después de los 1260 años, ustedes deben encontrar la tierra. Noten el versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer. ¿Ven el contraste? En el versículo 15, ¿qué cosa? Aguas. En el versículo 16, tierra. ¿Está claro? En Apocalipsis 13 tenemos lo mismo. 1260 años, la bestia persigue a la iglesia, 42 meses, se expresa allí, y luego dice que se levanta una bestia, ¿de dónde? De la tierra, que tiene dos principios cristianos, que al principio ayuda a la mujer, pero que luego ¿qué? Habla como un dragón. Dice en el versículo 16, la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué representa la tierra? ¿A dónde huyeron los que estaban siendo perseguidos por las aguas en Europa? Huyeron a los Estados Unidos. Ya hemos estudiado eso anteriormente. Y dice, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. ¿Qué pasa con la persecución? La tierra se traga, ¿qué cosa? La persecución. ¿Saben ustedes qué país en el mundo ha hecho imposible que la iglesia romana recupere su poder? Los principios del país de los Estados Unidos. Por los principios que ha exportado a todas las naciones de que el Estado y la iglesia deben estar separados. Y muchas naciones han adoptado esos principios básicos. Un Estado sin rey y una iglesia sin papa. Particularmente en los países protestantes, pero aún en los países católicos hay libertad de cultos. Estamos nosotros aquí esta noche reuniéndonos de una forma libre para hablar de estas cosas en un país que es prácticamente 90% o más católico. Y lo estoy haciendo con libertad. ¿Por qué? ¿Saben ustedes lo que hubiera sucedido durante la Edad Media si yo estuviera predicando este sermón? Mejor dicho, no hubiéramos pasado del primer día. ¿Por qué? Porque la iglesia usaba el poder civil para impedir que la gente hablara de esta manera. Pero por los principios, por la desvinculación de la iglesia del Estado, en 1798, cuando Francia le dio la herida mortal, una cantidad de naciones siguieron el mismo ejemplo. La tierra sorbió las aguas y por un tiempo ha estado coartada la persecución. ¿Recibió la bestia de Apocalipsis 13 una herida mortal? Después de eso, ¿hay un tiempo de tregua y paz? Sí, Señor. Pero luego dice que la herida de su muerte será ¿qué? Sanada. ¿Y quién le va a ayudar a sanar la herida? La segunda bestia. ¿Y cómo habla la segunda bestia? Como un dragón. Ahora, no se distraigan. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien?
¿Es este un estudio disciplinado de las profecías? ¿O es especulativo? ¿Estamos adivinando? No estamos adivinando nada. Estamos siguiendo la secuencia. Estamos dejando que la Biblia se explique sola. Que la Biblia nos diga lo que pasa en la historia. No que la historia le dicte a la Biblia. Volvamos otra vez. Apocalipsis 13 comienza en el Antiguo Testamento. No. Tenemos león, oso, leopardo. ¿Empieza Apocalipsis 12 en el Antiguo Testamento? Sí. La mujer no ha tenido el niño. Luego en Apocalipsis 13 tenemos un dragón. En Apocalipsis 13 tenemos nosotros un dragón. ¿Sí o no? En Apocalipsis 12 tenemos un dragón. Ahora, en Apocalipsis 13 tenemos 10 cuernos del dragón. En Apocalipsis, el capítulo 12, tenemos 10 cuernos del dragón. Claro que sí. Luego tenemos en Apocalipsis 13, un periodo de ¿cuánto tiempo? 42 meses. En Apocalipsis 12 tenemos un periodo de 42 meses o 1260 días. Claro que sí. En Apocalipsis, el capítulo 13, encontramos una bestia que se levanta de la tierra. En Apocalipsis 12, ¿tenemos a la tierra que ayuda a la mujer? Sí. En Apocalipsis 13 dice, sin embargo, que esa bestia que se levanta de la tierra va a hablar como un dragón. ¿Qué esperarían encontrar de próximo en Apocalipsis 12? Que nuevamente va a haber persecución. ¿Y quién va a ser el culpable? El dragón. Ahora noten lo que dice el versículo 17 del capítulo 12. Crucial. Entonces, ¿qué significa entonces? Luego. Entonces, el dragón fue airado. ¿Contra quién? Pero un momentico, paremos un momento allí. ¿Acaso no estaba airado antes? Durante los 1260 días, ¿el dragón estaba airado y persiguió a la mujer? Entonces, ¿cómo es que dice, entonces fue airado el dragón contra la mujer? Si ya antes estaba airado. Debe ser que entre los dos periodos de ira hubo un periodo de ¿qué? De tregua y paz. Porque entonces no diría, entonces fue airado el dragón. ¿Por qué es que se aira el dragón? Porque en el versículo 16, la tierra ha hecho ¿qué? Ha ayudado a la mujer. ¿Ama Satanás los principios sobre los cuales está fundamentado los Estados Unidos? Los odia, pero durante 200 años no ha podido hacer nada, desde 1798. Porque la herida mortal ha estado en su lugar. Pero Apocalipsis 12 y el versículo 17 nos dice que después que la tierra ayuda a la mujer por un periodo, entonces el dragón se aira de nuevo, ¿sí o no? Entonces el dragón fue lleno de ira. ¿A dónde se va a manifestar primero esa ira? Según el contexto, ¿a dónde? ¿Qué lugar geográfico? En la tierra. ¿Qué odia Satanás especialmente? La tierra. ¿Por qué la tierra? Porque ayudó a la mujer. ¿Dónde se va a levantar el pueblo remanente? Según el contexto, ¿a dónde se va a levantar? En la tierra. ¿Dónde se originó la iglesia adventista del séptimo día? Interesante. Coincidencia que se levantó en los Estados Unidos, ¿cierto? Un accidente histórico. No. Aquí dice, la tierra ayuda a la mujer. Los Estados Unidos. Y luego dice que el dragón, entonces el dragón se llena de ira de nuevo. Contra la mujer, la simiente que se ha levantado, ¿a dónde? Que ha huido a la tierra. Ahora noten otra vez el versículo 17. Dice, entonces el dragón fue airado contra la mujer. ¿Hay un dragón o una serpiente en este versículo? Sí. Vean otra vez cómo se repite Génesis 3:15. ¿Hay enemistad? Sí. Se fue a hacer guerra contra los otros. Mejor la palabra contra el remanente o lo que resta. Es la palabra griega loipos, que significa lo que queda, lo que resta, remanente. Retazo. En inglés se usa la palabra remnant, remanente.
Cuando usted va a un almacén para comprar tela, usted encuentra una mesa donde dice retazos. ¿Qué es un retazo? Es el primer pedazo de rollo. Ah, gracias, muy amables. Es el último pedazo de rollo. Pregunto, ¿es esta la última iglesia? Sí, Señor. Se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Ahora, ¿qué es lo que el diablo odia en cuanto a esta iglesia? Noten, los cuales guardan los mandamientos de Moisés. ¿Están despiertos todavía? Gloria a Dios. Otra vez, los cuales guardan los mandamientos de los judíos. Dice, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Así que los que dicen que no se pueden guardar los mandamientos son unos mentirosos. Mi Biblia dice que Dios va a tener en los últimos días un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Los 9 mandamientos. ¿Cuántos son? Ah, pero uno cambiado. ¿Saben lo que es interesante? La mayoría de los cristianos dicen que Dios clavó la ley en la cruz. Entonces les digo, entonces usted puede tener otros dioses. No. Entonces usted puede tener imágenes. No, imágenes tampoco. ¿Cómo se le ocurre tal idea? Usted puede tomar el nombre de Dios, hermano. No. ¿Usted puede maltratar a sus padres? No. ¿Puede matar? Tampoco. ¿Puede cometer adulterio? Ni se le ocurra. El apóstol Pablo dice que los adúlteros no entrarán allá. ¿Puede hablar todas las mentiras que quiera de su prójimo? No, ¿cómo se le ocurre tal idea? ¿Puede codiciar? No. ¿Puede quebrantar el sábado? Sí. Santiago dice que el que quebranta un mandamiento de la ley de Dios es hecho reo ¿de qué? De todos los mandamientos. Y el diablo desde el mismo comienzo ha estado airado contra la santa ley de Dios. Ahora, ¿qué más odia Satanás? El remanente no solo guarda algo, sino que tiene algo. Tiene el testimonio de Jesucristo. Ahora ustedes dicen, bueno, pastor, ¿y qué es eso del testimonio de Jesucristo? ¿De qué está hablando la Biblia cuando habla del testimonio de Jesucristo? Bueno, el libro de Apocalipsis lo explica. Hermanos y hermanas, la Biblia se explica sola, comparando un texto con otro. Ahora notemos qué es el testimonio de Jesucristo, que Satanás va a odiar de la iglesia final, que se levanta ¿dónde esa iglesia? En los Estados Unidos, en la tierra primero, y luego, claro, se esparce a todo el mundo, porque habla de 3 ángeles, que será nuestro tema de mañana en la noche, Dios mediante, donde dice que este mensaje que se origina ahí va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se queda allí, el pueblo se prolifera a nivel mundial. Apocalipsis 19 y el versículo 10 dice aquí, hablando Juan, y yo me eché a sus pies para adorarle. Se le aparece un ángel y Juan quiere adorarlo. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué tienen los hermanos de Juan? Los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. No olviden eso. Sigue diciendo, adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? ¿El espíritu de qué? De la profecía. Ahora, ¿por qué se le llama el testimonio de Jesús? Tengo que ir rápido en esto. Esto es un tema para 1 hora, solamente para hablar de lo que significa la expresión testimonio de Jesús. Los profetas, ¿de quién daban testimonio? De Cristo. Lo pueden leer en 1 de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas testificaban del Mesías que iba a venir. ¿Por qué se le llama el espíritu de profecía? Porque el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Dios colocó en la iglesia primeramente apóstoles, luego ¿qué?
profetas. Y si leen 1 Corintios 12, dice que el mismo Espíritu es el que da todos esos dones. Es decir, que si usted rechaza a un profeta, usted no solo está rechazando a Jesús, porque es el testimonio de Jesús, sino que usted está rechazando el Espíritu Santo, porque es el don del Espíritu Santo. Serio rechazar a un verdadero profeta, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo, versículo 10. Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué tienen los hermanos de Juan? Tienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Ahora vamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 y el versículo 8 y el versículo 9. Dice allí, en Apocalipsis 22, 8 y 9, yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Es la misma escena que acabamos de leer? Claro que sí. Ahora noten el versículo 9. Y él me dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. ¿Cómo? ¿Qué tienen los hermanos de Juan? ¿Qué son los hermanos de Juan? Profetas. ¿Qué tienen los hermanos de Juan? El testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Es ser un profeta. ¿Lo captaron o no? Quiere decir que el verdadero pueblo remanente final, escuchen bien, la iglesia adventista no es como cualquier otra iglesia. La iglesia adventista es un cumplimiento preciso de esta profecía. Se levantó por providencia divina. Noten los 3 puntos claves aquí. En primer lugar, este pueblo tiene que levantarse después de 1798. Después de los 1260 años, ¿sí o no? ¿Están conmigo o no están conmigo? Porque dice que la serpiente persigue a la mujer, tiempos, la mitad de un tiempo. La tierra ayuda a la mujer y luego se levanta este remanente. ¿A dónde se levanta el remanente? En los Estados Unidos. ¿Cuándo se levanta el remanente? ¿Después de qué fecha tiene que ser? Después de 1798. ¿Y qué características va a tener este pueblo? 2. Va a enseñar que hay que guardar todos los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y va a tener en su medio a un profeta. ¿Cuándo surgió la iglesia adventista? 1844 es después de 1798. ¿A dónde se levantó ese movimiento? En los Estados Unidos. ¿Enseña la iglesia adventista que se deben guardar todos los mandamientos de Dios? ¿Tiene la iglesia adventista en su medio a un profeta? Se llama Elena White. ¿Ven cómo la iglesia adventista es el cumplimiento exacto de esta profecía? Dice dónde, cuándo y qué características tendrá. Ahora, yo quiero colocar aquí una transparencia para que ustedes vean algo muy interesante comparado con Daniel 7 y el versículo 25. ¿Están cansados? Ah, qué bueno que digan eso, porque todavía falta un poquito. Escuchen bien, es crucial lo que vamos a analizar ahora. En Daniel 7:25 dice que el cuerno pequeño hizo varias cosas. Persiguió a los santos, ¿sí o no? En segundo lugar, habló blasfemia, ¿sí o no? Lo hizo por tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cierto? Y los santos y todo esto le fue entregado en sus manos, ¿sí o no? Y dice en Daniel 7:25 que pensó que podía cambiar los tiempos y ¿qué? Y la ley. No se pierdan esto, que esto es bueno. Lo que vamos a hablar ahora es tremendo. ¿Saben lo que es interesante? Si ustedes van a Apocalipsis 13
y no tienen que ir ahí ahora, nada más escuchen lo que estoy diciendo, van a encontrar que todas esas cosas que se dicen del cuerno pequeño están en Apocalipsis 13 menos 2. En Apocalipsis 13 dice que la bestia habla blasfemias contra el Altísimo, al igual que Daniel 7. Dice allí que iba a gobernar este poder, la bestia, 42 meses, como en Daniel 7. Dice que iba a perseguir a los santos, igual que en Daniel 7. Dice que le iban a ser entregados en sus manos, como en Daniel 7. Pero hay dos cosas que se encuentran en Daniel 7 que hace el cuerno pequeño que aparentemente no aparecen en Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 12. ¿Y saben ustedes cuáles son esas dos cosas? Piensa que puede cambiar los tiempos y la ley. Ahora escuchen. ¿Con qué tiene que ver los tiempos, según hemos estudiado? Tiene que ver con un correcto panorama profético. Un método historicista de interpretar las profecías. Una metodología correcta que demuestra cómo se han cumplido estos poderes a través de la historia y cómo se van a cumplir en el futuro, ¿sí o no? Un don que no explica los tiempos como algo en el futuro después que la iglesia esté en el cielo. Ni dice que las profecías se cumplieron en el lejano pasado con los emperadores. Es decir, los tiempos en la Biblia significa eventos proféticos. Y eso está claro. Cuando Nabucodonosor iba a enloquecer 7 años, Dios no le dijo 7 años, le dijo 7 tiempos pasarán sobre ti. Cuando habló de la profecía del dominio del cuerno pequeño, dijo tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, una profecía. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás tú en este tiempo el reino a Israel? Jesús dice, no es para ustedes saber esos eventos proféticos futuros. Es decir, la palabra tiempos está hablando de qué cosa, de el calendario o el panorama profético correcto. Ahora, ¿qué iba a hacer el cuerno pequeño? El cuerno pequeño iba a cambiar el significado de las profecías y en vez de usar un método como el que hemos usado nosotros aquí para ver exactamente quiénes son los enemigos del pueblo de Dios a través de la historia, iba a proyectar estas profecías al lejano futuro o al pasado. Escuchen, ¿saben ustedes que después que se levantaron los reformadores protestantes, entre ellos Lutero, Calvino, Zwinglio, Melanchthon, Wesley y otros, la Iglesia católica, la Iglesia romana, tuvo que reaccionar? Porque Martín Lutero usaba básicamente los mismos argumentos que estoy usando yo, que son irrefutables. Yo desafío a alguien que venga y me refute lo que estamos dando aquí. No pueden, porque la Biblia es clara. Si empiezan los tiempos de Babilonia, el siguiente reino tiene que ser Medo-Persia. La Biblia lo dice. El siguiente reino tiene que ser Grecia. Lean una historia universal. El siguiente poder tiene que ser Roma. Y es un hecho histórico que Roma se dividió en 10. Y que el pueblo pequeño tiene que aparecer entre los 10 y después de los 10. Y tiene que gobernar 1260 años en Europa. ¿Cuántos poderes hay que caben con esa descripción? No hay más que uno. La Iglesia romana, que dominó durante todo el periodo de la Edad Media. Ahora, la Iglesia católica pensó que tenía que contrarrestar el dedo que estaba apuntando Lutero y Calvino, diciendo que la Iglesia romana era el anticristo, era el cuerno pequeño, era la bestia. Y por lo tanto, se levantó lo que se conoce como la contrarreforma. Y los campeones de la contrarreforma eran los miembros de la Sociedad de Jesús, que se conocen más comúnmente como los jesuitas. Se levantó un sacerdote de nombre Francisco Rivera y fue a donde el Papa y le dijo al Papa, yo tengo el método exacto y preciso para contrarrestar lo que están enseñando los reformadores en cuanto a la Iglesia romana. Lo que podemos hacer es enseñarle a la gente que todas estas profecías se cumplieron en el pasado con un individuo malévolo de nombre Antíoco Epífanes. Y que la profecía de Apocalipsis, cuando habla de la bestia y el 666, eso está hablando es de Nerón y los emperadores romanos. De esa forma,
La gente va a leer las notas al pie de página de nuestras Biblias y entonces van a mirar allá atrás y no se van a dar cuenta que nosotros estamos cumpliendo esta profecía. Se levantó otro sacerdote jesuita, de nombre Luis de Alcázar, ambos españoles. La Contrarreforma especialmente fue fuerte en España. Y este individuo fue ante el Papa, le dijo: yo tengo otro método que podemos usar. Y ese método es que podemos decir que estas profecías del cuerno pequeño y de la bestia no se han cumplido en la historia, sino que se van a cumplir bien al futuro, al final de la historia. Y de esa forma la gente no va a ver cómo se han cumplido estas profecías en el desarrollo histórico. Y por eso ustedes pueden leer en Biblias católicas, ustedes leen los pies de página, los comentarios que hace, por ejemplo, la versión de Nácar Colunga, la versión de la Biblia de Jerusalén, Bober Cantera, que tienen notas. Hay ciertas versiones que tienen notas, y ustedes van a encontrar que cuando llega Daniel 7, cuerno pequeño, dice Antíoco Epífanes, quien desacró el templo de Jerusalén. ¿Saben por qué no puede ser? Porque Antíoco Epífanes estuvo en el reino de Grecia, y la Biblia dice que el cuerno pequeño se levanta del dragón, que es Roma. ¿Están conmigo o no están conmigo? Estas son cosas pesadas, hay que concentrarse. Ahora, ¿el cuerno pequeño se va a levantar bien al futuro? No, yo pregunto, se levanta el león, pasan 300 años y luego se levanta el oso. Y luego entonces pasan 200 años y se levanta el leopardo. Hay un paréntesis de 500 años y se levanta el dragón. ¿Es así? No, son consecutivos los poderes, uno después de otro, sin interrupción, ¿sí o no? Entonces tenemos Babilonia, cae Babilonia, se levanta Medo-Persia, cae Medo-Persia, se levanta Grecia, cae Grecia, se levanta Roma. Roma se divide en 10 reinos, sale el cuerno pequeño, gobierna 1260 años. La tierra ayuda a la mujer, hay un tiempo de paz y luego el dragón se llena de ira contra la mujer. En sucesión continuada, sin interrupción. Así podemos exactamente saber dónde estamos en el curso histórico a cada momento. ¿Para cuántas personas tiene sentido este método de estudiar las profecías? Es que no hay forma de evadirlo. Así que la iglesia romana inventó estos métodos rivales de interpretar las profecías. ¿Y qué más hizo la iglesia romana? No solo pensó que podía cambiar los tiempos proféticos, sino pensó que podía cambiar ¿qué? La ley. ¿Y saben que lo hizo de dos maneras? Primera manera, en los catecismos eliminó el segundo mandamiento de la ley de Dios. Y si hay alguno aquí que pertenece a la iglesia romana, la iglesia católica, yo no quiero que ustedes se sientan que yo los estoy atacando a ustedes. Yo los amo a ustedes. Pero yo tengo que hablar en cuanto al sistema. El sistema no es la gente dentro del sistema. Al igual que el pueblo judío, el sistema judío, toda la gente dentro del sistema no era apóstata. Habían sacerdotes fieles, como vimos. Había mucho pueblo. Y ellos salieron y se unieron a la iglesia cristiana. Porque dijeron, no podemos quedarnos con este pueblo que una vez fue de Dios, pero que apostató. De la misma manera encontramos que la iglesia romana no solo eliminó el segundo mandamiento, y ¿saben qué tenían que hacer? Si elimina el segundo mandamiento, ¿cuántos mandamientos quedan? 9. Entonces, pero la Biblia dice que son 10. Lo que hicieron fue dividir el 10º mandamiento en 2 para terminar con 10. Y dice, el 10º, no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Y no codiciarás qué? La mujer de tu prójimo. Codicia es codicia. El 10º mandamiento prohíbe la codicia. Pero como eliminaron el segundo, tenían que dividir el 10º en 2 para terminar con 10. Y busquen en los catecismos. Yo les desafío, católicos que están aquí, vayan a una tienda católica, busquen todos los catecismos que puedan conseguir, examínenlos para ver si les estoy diciendo la verdad. Y otra cosa que hizo la iglesia católica, pensó que podía cambiar la ley de Dios implementando el domingo como día de reposo en lugar del sábado. La misma iglesia católica dice eso. Yo puedo leerles montones de citas que yo tengo aquí, tengo 3 páginas de citas, para los que van a conseguir el material van a poder leerlas todas, donde la misma iglesia católica dice, nosotros fuimos los que cambiamos el día. Usan la palabra cambiar repetidas veces en esas citas. Dice, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. La iglesia por tradición lo hizo. ¿Qué derecho tiene la iglesia de hacer lo que Dios no hace?
no tiene ningún derecho de hacer lo que Dios no hace. Si alguien va a cambiar la ley, tendría que ser Dios. La cosa es que el cuerno pequeño profesa ser Dios en la tierra. Por eso cree que puede cambiar la ley. Así que en Daniel 7:25 tenemos un problema con la ley y tenemos un problema con el panorama profético, los tiempos. Ahora, ¿cómo contrarresta Dios esos dos problemas? En Apocalipsis 12:17 dice que levanta a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y levanta a un pueblo que tiene el don de profecía. ¿Ven cómo Dios contrarresta? Lo que hizo el cuerno pequeño, cambiar los tiempos proféticos para que la gente no pudiera entender el significado de las profecías, y lo que hizo en cambiar el sábado o la ley de Dios. Ahora Dios en la tierra, después de 1798, en los Estados Unidos, va a levantar a un pueblo que enseña que hay que guardar todos los mandamientos, incluyendo el cuarto, y que no han sido cambiados. Y también se va a levantar en medio de ellos un profeta que presente el verdadero panorama profético que presenta la Sagrada Escritura. Va a corregir la tergiversación de los tiempos que ha hecho el cuerno pequeño. Así que Dios levanta a este profeta. ¿Y saben algo? Si ustedes quieren saber cómo se van a cumplir las profecías, lean el conflicto de los siglos. Yo pregunto, ¿el conflicto de los siglos presenta las profecías como yo las he estado presentando aquí? ¿Sí? Dice el espíritu de profecía, la sierva de Dios, que los 1260 años de opresión fue por parte de Roma papal. Dice ella que la segunda bestia de Apocalipsis 13 es los Estados Unidos. Dice ella que la tierra es el territorio que le brindó refugio al pueblo de Dios. Dice ella que el pueblo remanente es el remanente adventista que guarda toda la ley de Dios. Dice ella que hay que guardar inclusive el sábado. Claro que sí. ¿Qué ha hecho Dios? Dios ha contrarrestado la obra del cuerno pequeño, levantando un profeta que enseña los tiempos como son y un profeta que exalta la ley como debe ser exaltada. ¿Creen ustedes que Satanás quiere contrarrestar lo que hace ese pueblo? Ahora escuchen, aquí viene lo más extraordinario. En Apocalipsis 13 tenemos la reacción de Satanás al pueblo que Dios levantó en Apocalipsis 12 para contrarrestar lo que hizo el cuerno pequeño. Escuchen. En Apocalipsis 13 tenemos una segunda bestia que en Apocalipsis 16:13 se le llama el falso profeta. ¿Qué levanta Satanás para contrarrestar el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús? Al mismo tiempo donde en la tierra levanta a qué cosa? Al falso profeta. Y escuchen bien, en los Estados Unidos los protestantes están totalmente viciados con la teología católica de las profecías. En ese sentido también son una imagen de la bestia. Yo voy a una librería que queda cerca de mi casa, que tiene miles de libros sobre profecías, y voy cada rato a mirar qué hay de nuevo, y no puedo comprar nada, porque toda la interpretación, si son protestantes que creen mucho en la inspiración de la Biblia, dicen no, eso no son profecías, eso se cumplió allá en el pasado. Si son gente que cree en la inspiración de la Biblia,
Dicen, no, esas son cosas que se van a cumplir allá en Israel después que la iglesia ha sido raptada secretamente al cielo. Y en vez de decir que el conflicto final tiene que ver con el sábado y el domingo, ellos dicen que el conflicto tiene que ver con los chinos, los rusos y los árabes peleando contra el pueblo literal de Israel. Han cambiado los tiempos, completa y totalmente. No saben nada de lo que nosotros estamos hablando esta semana. ¿Y quiénes deben hacerles saber? Nosotros. Ahora escuchen. El diablo trata de contrarrestar el verdadero testimonio de Jesús levantando al falso profeta. ¿Cómo trata Satanás de contrarrestar los mandamientos de Dios que proclama y guarda este pueblo que Dios levanta en Apocalipsis 12? ¿Imponiendo qué? La marca de la bestia. La marca de la bestia en Apocalipsis 13 es lo mismo que el cambio de la ley. Fíjense que todos los elementos de Daniel 7 se mencionan en Apocalipsis 13. Está los 1260 días, están las blasfemias, está la persecución de los santos, está que todo esto es entregado en manos del cuerno pequeño. Todo eso está en Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, pero parece faltar las dos características, el cambio de los tiempos y el cambio de la ley. Pero no faltan, porque en Apocalipsis 13 habla de una segunda bestia que se va a levantar, que va a tener un falso don profético para contrarrestar el verdadero don, y va a imponer la marca de la bestia, que es el cambio de la ley, para contrarrestar a los que enseñan y practican los mandamientos de Dios. ¿Les quedó claro este punto? Ahora algunos dirán, bueno, pastor, entonces usted está diciendo que nosotros debemos guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Y por qué no? ¿Cuántos de ustedes creen que los mandamientos de Dios son buenos? ¿Todos? ¿Son buenos? ¿Son buenos? ¿Quiénes son los malos? Nosotros. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, cuando un criminal mata a alguien, el gobierno dice, quitemos la ley para salvar al criminal? ¿Ah? Un individuo saca una pistola y mata a otro, y en vez de castigar al criminal, la ley dice, vamos a eliminar esa ley que dice no matarás. ¿Les gustaría vivir en Colombia así? Suficientes problemas ya con la ley. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La ley demuestra que es pecado. La ley nos muestra que somos pecadores. Sin la ley yo no sabría que soy pecador. Y si no reconozco que soy pecador, no siento necesidad de Jesús. ¿Ven ustedes que cuando se elimina la ley, se elimina también la necesidad que sentimos de Cristo? Porque la ley me muestra que soy pecador. Y cuando veo mi pecado, voy a Cristo para que Cristo me salve del pecado. Pero si la ley fue abolida en la cruz, yo no voy a poder. Una vez vino un individuo y me dice, pastor, yo creo que la ley fue clavada en la cruz. Algo muy interesante. Le digo, ¿usted se arrepiente? Me dice, pues claro, todos nos arrepentimos, ¿no? Le digo, ¿se arrepiente de qué? Pues del pecado. ¿Y qué es el pecado? Conocía su Biblia. Y ahí sí no contestó rápido. Se retorció en el asiento. Y dice, bueno, el pecado es transgresión de la ley. Digo, pero un momentico, usted me dijo que la ley ya no existe. Si la ley no existe, entonces usted no puede sentir que tiene pecado. Y si no tiene pecado, ¿de qué se va a arrepentir? Eliminar la ley es eliminar el arrepentimiento y es eliminar nuestra necesidad de Cristo Jesús.
La ley es como un espejo. ¿Cuántos creen ustedes que el espejo les hace un favor? ¿Cuántos creen que el espejo les hace un favor? Levanten la mano si creen que el espejo les hace un favor. Ah, no lo creen. Cuando se levantan por la mañana, ¿qué ven? Si ven lo que veo yo, ven un desastre. El cabello está despeinado, la cara está toda llena de lagañas, los ojos. Y voy al espejo y el espejo me dice, tú necesitas ayuda. Y entonces yo digo, vaya espejo. Y agarro el espejo y lo quiebro. Problema resuelto. ¿Es así? Pues lógico que no. El problema no es con el espejo, el problema es conmigo. El espejo me dice, mira, tú necesitas ayuda. Necesitas quien te quite esas lagañas y quien te limpie la cara. Yo no te puedo limpiar. Mi papel es mostrar que necesitas limpieza, pero yo conozco uno que te puede limpiar. Ve allá al agua y el jabón. La ley me manda a Jesús. Pero sin ley yo no sé que estoy sucio y no siento necesidad de limpieza en Cristo. Los cristianos que eliminan la ley están eliminando a Jesús. La necesidad que tenemos de Jesús. Y los que critican y atacan el sábado dicen, bueno, el sábado eso era para los judíos. El sábado era de Moisés. Y yo dije, bueno, ¿y Moisés existía en el huerto del Edén? No. ¿Había un judío en el huerto del Edén? No. ¿Y cuándo hizo Dios el sábado? En el Edén. Ah, pero es que el sábado apuntaba hacia la muerte de Cristo en la cruz. El problema es que cuando Dios hizo el sábado, el hombre no había pecado y no necesitaba cruz. Y ¿saben qué es irónico? Lo que dicen muchos cristianos. Muchos cristianos me dicen a mí, bueno, pastor, yo creo que el mundo se está dañando tan tremendamente porque fíjense, se están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¡Qué cosa terrible! Dice. La Biblia dice que un hombre y una mujer se deben casar. Y yo digo, ¿por qué cree usted eso? Ah, porque la Biblia dice que Dios al principio hizo varón y hembra e instituyó el primer matrimonio. Yo le digo, entonces usted me está diciendo que hoy en día debemos casarnos un hombre y una mujer y formar un hogar, un matrimonio, porque Dios lo hizo en el huerto de Edén. Pues claro. Entonces le digo, pero Dios también hizo el sábado en el huerto de Edén. ¿Por qué usted me dice que el matrimonio todavía es el plan de Dios? Pero me dice que el sábado no, cuando el sábado fue hecho al mismo tiempo. ¿Quién contesta eso? Nadie. Porque eso es incontestable. El sábado es parte del plan original de Dios. Y por eso dice en Isaías 66, dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. El sábado al comienzo y el sábado en la tierra nueva. ¿Cuál es la naturaleza entonces de la crisis final? Que la crisis final tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia. El sello de Dios, ¿qué es? Según estudiamos anoche, el sábado. Diles mis sábados por señal. Y la señal en Ezequiel 9 se coloca ¿dónde? En la frente. Ahora, si el sábado es la señal de Dios que se coloca en la frente, ¿qué debe ser entonces la marca de la bestia? Que es lo contrario. Debe ser otro día rival. ¿Y cuál es el día rival que guarda la mayoría de los cristianos? El domingo como día de reposo. Y ustedes me están diciendo, entonces el conflicto final va a ser entre un día y otro día. No, va a ser entre la autoridad de una persona y la autoridad de otra. Porque cuando yo adoro en el sábado, cuando yo guardo el sábado, yo estoy demostrando que yo sirvo al Dios creador del cielo y la tierra.
cuando guardo el domingo, estoy honrando al que dice que cambió el sábado al domingo. Estoy honrando a la bestia. Entonces no tiene que ver con un día versus otro día, sino que tiene que ver con cuál autoridad acepto Dios, la del verdadero creador o la autoridad de la bestia. Yo quiero decirles que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo no sé de ustedes, pero esa es la decisión mía. Pregunto, ¿les quedó clara la profecía de Apocalipsis 12? ¡Qué tremenda profecía! Sigue la misma secuencia que lo que vimos nosotros en Daniel 2, Daniel 7 y Apocalipsis 13. Claro que sí. Un último punto. Hay una cosa que Satanás odia más que cualquier otra, y es la ley de Dios. Y particularmente el sábado. Y déjenme explicarles por qué odia el sábado. Sencillamente porque el sábado demuestra que hay un solo Dios. Y Satanás quiere ser reconocido como ¿qué? Como Dios. Pero si la gente guarda el sábado, ¿a quién está reconociendo? Al verdadero Dios. Entonces el diablo dice, la gente guarda el sábado y no están pensando si no es ese Dios en el cielo. ¿Qué puedo hacer yo para que la gente mire a otro poder que no es Dios? Al poder que yo establecí. Yo voy a hacer un día que parezca honrar a Dios, porque el diablo no es fatuo, no es tonto. Yo voy a establecer un día que parezca honrar a Jesús, su resurrección de los muertos. Y voy a llevar a la gente a guardar este día. Y cuando guardan este día van a estar honrando a la bestia, que es mi instrumento, y no a Dios. Desde el cielo Satanás ha odiado la ley. ¿Saben ustedes que en Ezequiel 28, no tienen que ir allí ahora, pero pueden leerlo, dice que Satanás pecó en el cielo? ¿Qué hizo Satanás en el cielo? Pecó. ¿Qué es pecado? Algunos dicen, bueno, pastor, la ley llegó a existir en los días de Moisés. Cuando Moisés le dio las tablas de la ley a Israel, ahí comenzó la ley. No, señor. ¿Desde cuándo peca Satanás? Desde el cielo. Dice en Juan 8:44 que peca desde el principio. Ahora aquí viene la pregunta, ¿cómo puede haber pecado si no había ley? Vamos a 1 de Juan 3. Se me ocurrió esto ahora. Necesito compartir esto con ustedes. 1 de Juan, el capítulo 3. Ya estamos llegando al final. Pero quiero que noten esto. 1 de Juan, el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 8. 1 de Juan 3:8 dice: el que hace pecado es del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Desde cuándo pecó Satanás? Desde el principio. ¿Y qué es pecado? 1 de Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Quebrantó Satanás la ley? ¿Si pecó? ¿Cómo puede haber quebrantado la ley si no había ley? ¿Están conmigo? Desde el comienzo odió Satanás la ley. Saben que en una profecía que vamos a estudiar, la de 2 Tesalonicenses 2, se le llama el hombre de pecado. En Daniel 7:25 dice que pensará cambiar la ley. En Apocalipsis 13 dice que impone la marca de la bestia. En todas estas profecías, ¿el diablo odia la ley? Claro que sí. ¿Y qué hacen los cristianos cuando dicen que Dios crucificó la ley? Es un terrible pensar que lo que están es honrando al que originalmente atacó la santa ley de Dios. Lejos esté de los cristianos hacer tal cosa. Unámonos más bien al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Y tiene en su medio un profeta que presenta el verdadero panorama profético. Oremos, Padre.